Saludos de nuevo, comunidad cristiana. Ojalá que ya en estos momentos usted, jefe de hogar o mamá encargada, pudo ya dirigir a su familia en una oración inicial y también pudo abrir sus Biblias en lectura bíblica en el Salmo 2. El Salmo 2 es lo que vamos a poder tener la oportunidad de estudiar juntos esta mañana en este día del Señor, en este servicio de cuarentena. Y en unos breves momentos vamos a unirnos juntos para cantar alabanzas a nuestro Señor Jesús, junto con toda la iglesia en los Estados Unidos y en el mundo, que se junta para alabar al Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador y Redentor Jesús. Hoy le toca a nuestro hermano Félix dirigirnos en dos alabanzas y yo juntamente con él vamos a cantar. Así que varones, hoy nos toca a nosotros levantar voces. Así que varón, levante su voz al Mesías, Jesús de Nazaret, y también juntamente con su familia vamos a cantarle al Señor Jesucristo. Y después de eso vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 2 para aprender lo que las Escrituras nos enseñan acerca del Rey Jesús. Vamos a cantar. Buenos días, aquí está el pastor David de nuevo y nuestro hermano Félix. Vamos a cantar dos himnos. Los animo a que canten con nosotros. Este primer himno se titula Llevas solo tu carga. Has tratado de llevar tu carga, solo tú, no sabiendo que tendrás ayuda, si acudieres al Señor Jesús. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Nunca olvides que al Calvario solo fue Jesús, para darte salvación y vida, cuando solo sucumbió en la cruz. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Solo en Cristo protección y ayuda hallarás. Lleva siempre a Él tus cargas todas, que a ninguno rechazó jamás. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Este siguiente himno se titula Grande Gozo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí.
Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay melodías para mi Rey. Qué hermoso es poder cantarle a nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted se recuerda de los tiempos antes de Jesús, muertos en nuestros delitos y pecados. Yo me recuerdo de esos días, bajo la condenación justa de Dios. Y Dios, en su grande misericordia, ha enviado al Hijo a rescatarnos. Y Él fue el evangelista supremo que abrió, por medio del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, nuestro corazón y nuestra mente para ver a su Hijo Jesús. Así que nuestro corazón está lleno de grande gozo y melodías a nuestro Rey. Y hoy, en este Día del Señor, mientras celebramos la entrada triunfante del Señor Jesucristo, en vez de ir a los pasajes que acostumbramos a ir en este día, vamos a ir al Antiguo Testamento. Y les recuerdo que vamos a ir al Salmo 2. El Salmo 2 es uno de mis salmos favoritos, porque en ella está contenido todo el Evangelio. Vemos al Señor Jesús, vemos al justo juicio que merecemos y vemos la misericordia que el Señor Jesús demuestra hacia el pecador. Así que vamos a ver a nuestro Rey hoy. Eso es lo que deseo que examinemos en el Salmo 2, porque eso es el mensaje del Salmo 2. En la entrada triunfante vimos en los años pasados que hemos estudiado, y en el Día del Señor hoy que recordamos esto, que entra el Rey y Mesías a Jerusalén y dicen: Hosana, Hosana al Altísimo, que significa sálvame, sálvame. El pueblo de Dios pidiendo por rescate, no sabiendo que el rescate que Él vino a traer no fue de problemas temporales, sino vino a rescatarlos de lo que ellos necesitan más: salvación de sus pecados y su rebeldía en contra de su Dios. De esto mismo se trata el Salmo 2. Vemos al Rey mesiánico y vemos que Él viene a gobernar las naciones tal como está escrito y tal como lo esperaba el pueblo judío, pero viene a rescatar a su pueblo de sus pecados y sus rebeliones para reconciliarnos con Dios. Lo invito a que escuchemos lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. En el Salmo 2, la segunda parte del Salmo 1, In Psalms 2 and the second part of Psalms 1, el salmista sigue su introducción a los salmos. the psalmist continues his introduction to the Psalms. Nos sigue hablando de estos dos caminos. He continues to speak of these two paths. Y ahora se va a enfocar en el camino del rebelde. And now he'll focus on the path of the rebellious. Y nos va a decir en nuestros principios versículos la guerra que tiene el humano mundialmente en contra de su Dios. And in these first couple of verses, we'll see the rebellious act of those against God.
Este salmo se conoce como un salmo que tiene 4 escenas. This psalm is known to having 4 scenes. Algunos hasta han dicho que cuando se ungía al rey, cada porción de Israel, cada parte de Israel hacía una de estas escenas. Some say that when they would anoint kings, many of Israel would separate these scenes into 4 parts. Y and los each tribe actuaban would mientras have se 4 ungía parts. el rey. And they would act these scenes out while En, they es- anointed the king. en esta mañana les quisiera compartir las 4 escenas que se encuentran en el Salmo 2. This morning I'd like to share with you what these 4 scenes are. in Lo Psalms invito 2. a que veamos esta primera escena de rebeldía mundial y nacional. I'd ask you to let us see this scene 1, the worldwide rebellion of the Versículo 1. Verse 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido o contra su Mesías. The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord, against his anointed, his Messiah. Y en una voz declaran y gritan, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Saying, let us break their chains and throw off their shackles. Este primero acto y esta primera escena se puede titular La rebeldía mundial de los descendientes de Adán. This first act can be titled as the worldwide rebellion of the descendants of Adam. Vemos naciones, reyes y líderes juntándose en armonía en contra del Creador. We see nations, kingdoms, and leaders going against their creator. Versículo 2 nos dice que se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes y están haciendo un plan para ir en contra del Creador. And it says in verse 2 that the kings of the earth and the rulers of the earth would rise up together and band together and go against their own creator. El versículo 3 nos anuncia este grito de guerra, el problema que ellos tienen en contra de su Creador. Verse 3 announces this war cry against their own creator. No queremos tu señorío, We don't want your seniority. no queremos tu reinado We don't want your kingdom. y no queremos el rey que has escogido. And we don't want the king that you've chosen. O sea, el mundo se ha puesto sus propios reyes y príncipes. In other words, the world has chosen their own rulers and their own kings. No solamente ha rechazado a Dios y su rey, They have not only rejected God and his kingdom, sino que ha plantado su propia bandera declarando, yo seré rey de tu tierra. but they have planted their own flag saying, I will be king of this earth. Hemos visto los faraones del mundo. We have seen the parallels of this world. Hemos visto los Nabucodonosores de este mundo. We've seen the Nebuchadnezzars of this world. Hoy en día todavía vemos nuestras naciones rebelando en contra de su Creador, Even today, we see nations going against their creator, rechazando la ley y la voluntad de Dios y en su lugar poniendo puesta su propia ley y voluntad, rejecting the law and the will of God and putting their own law and will for themselves, rechazando la soberanía de Dios y en su lugar proponiendo sus propios soberanos y príncipes. rejecting the sovereignty of God and putting their own princes and kings. En el versículo 1 al 3 vemos a gente que definen su propia felicidad. In verses 1 through 3, we see that these people define their own happiness. Vemos a naciones que definen su propia definición de matrimonio y la familia. We see nations that have their own definition of family and marriage. Vemos a naciones que determinan cómo fue creado el mundo y no como Dios lo ha dictado y ha dicho. We see nations how they discuss how the world was created instead of the way God. Vemos naciones que han negado por completo adorar a Dios y han puesto en su lugar sus propios dioses. And we've seen nations reject God, putting their own idols before him. Pero aquí vemos mucho más que las naciones que se han opuesto a Israel y a Dios. But here we see much more than the nations against Israel and God. Escuchamos la voz de cada individuo que ha tocado esta tierra. We hear the voice of every individual that has touched this earth. Cada individuo que ha proclamado juntamente con el versículo 3, no gobiernes mi vida. Every individual that we've heard in verse 3, do not govern my life. Amados, lo que vemos aquí en esta primera escena es mucho más de una rebeldía de reyes y pueblos, de naciones. My beloveds, what we see more in this first scene is much more than rebellion of nations. Aquí vemos la ADN de Adán y vemos la ADN de cada ser humano que ha pisado esta tierra. We see Adam's DNA and every human DNA that has gone through this earth. Como dijo un comentarista bien dicho, dijo lo siguiente: Like a commentator had once said, no podemos entender este salmo
hasta que nos demos cuenta de que es una expresión de la rebelión del corazón humano contra Dios. We cannot understand this psalm until we realize that it's an expression of the rebellion En of the otras human pala- heart against God. En otras palabras, In other words, en estos primeros versículos del 1 al 3, in these first 3 verses, escuchamos el grito de todo ser humano. we hear the cry of every human. Escuchamos del grito de cada persona que se encuentra en el camino que se va a destrucción. We hear the cry of every person that is on the path. Ese away to grito muy destruction. conocido a nosotros que una vez proclamamos: That cry that we had once proclaimed. yo dictaré mi propio camino. I will dictate my own path. Yo comeré del árbol prohibido si yo deseo comer del árbol prohibido. I will eat of the forbidden tree as I decide to eat from that forbidden tree. No me digas qué haré. Do not tell me what I will do. No me digas a quién adorar. Do not tell me who to worship. No me digas qué camino tomar. Do not tell me which path I have to take. Esta es la voz de cada ser humano que ha nacido descendiente de Adán. This is the voice of every human that has been born from a descendant of Adam. El amado príncipe de predicadores, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente de estos 3 The versículos. beloved prince of preaching, Charles Spurgeon, said the following of these 3 verses. Tenemos en estos primeros 3 versículos una descripción del odio de la naturaleza humana contra el Cristo de Dios. We have in these first 3 verses a description of the hatred of human nature against the Christ of God. Muy cierto es esto. This is true. Esto es lo que significa el versículo 3 cuando se une la humanidad y los descendientes de Adán diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. This is what verse 3 means from the descendants of Adam. Let us break their chains and throw off their shackles. El Salmo 2 nos lleva al corazón de cada hombre que ha nacido en esta tierra. Psalms 2 takes us to the heart of every person that has been born in this world. Todavía se puede ver la bandera que se plantó por Adán en el jardín. We can still see the flag that was planted by Adam in the garden. Todavía se escuchan las voces de la humanidad declarando su autonomía propia, We can still hear the voices of humanity anointing themselves, rechazando al Creador, rejecting the Creator, rechazando al reino rejecting the kingdom, y rechazando al rey que Dios ha escogido. and rejecting the king that God has chosen. El humano insensatamente declarando guerra en contra de su creador y el ungido. The human foolishly declaring war against the anointed. Esta es la escena que vemos. This is the scene that we see. El humano levantando pistola de agua en contra de Dios. Humans lifting up water guns against God. Esto nos lleva a la escena 2. This leads us to scene 2. La escena 2 vemos la respuesta de Dios hacia la rebeldía del humano. In scene 2, we see the response of God to the humanity. Versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá. Verse 4 says, the one enthroned in heaven laughs. El Señor se burlará de ellos. The Lord scoffs at them. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. He rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath. Él no será burlado. He shall not be mocked. Esto es lo que significa cuando Él se ríe de sus enemigos. This is what he means when he laughs at his enemies. Esta es la respuesta que vemos en el versículo 4 y 5 al escuchar al Dios soberano reírse de los ataques y planes de sus enemigos. This is what we hear in verses 4 to 5 when he laughs at the plans of his enemies. Un comentarista dijo lo siguiente acerca de la risa de Dios: A commenter said the following of the laugh of God. qué horrible y maravilloso es cuando Dios se ríe en carcajada. How horrible and wonderful it is when God laughs out loud. Su risa advierte a los traidores cósmicos de su muerte inminente. His enemies cower in fear, his friends rise in comfort. His laughter warns cosmic traitors of their impending doom, Al tiempo que recuerda a los santos débiles que lo mejor está por venir. while reminding weak saints that their best is yet to come. Pero a los que se oponen al elegido de Dios, la risa divina comunica su locura. For those who oppose God's chosen one, divine laughter communicates their folly. El concurso no será ni un poco de cercas. The contest will not be close. No será ninguna competencia. It will not be a contest. No tienen ninguna posibilidad contra el soberano de todo. They stand no chance against the sovereign of all.
En otras palabras, In other words, el Salmo 2, vemos al salmista usando una analogía de Dios riéndose a sus enemigos, Psalms 2, we see that analogy of God laughing at his enemies, declarando que es fútil, no hace sentido el plan que tienen en contra de un Dios poderoso. declaring that it's futile for a powerful God, that the plan that they have. Niños, Children, cuando nuestro Dios se ríe when our God laughs de la oscuridad y las tinieblas, of darkness, esto significa que pueden confiar en un Dios que tiene su seguridad. this means that you can confide in a God that will have your security. Él se ríe de los planes del enemigo. He laughs at the enemy's plans. No será vencido tu Dios. He will not be vanquished, your God. Esto es la cena 2. This is scene 2. Vemos a un Dios fuerte, We see a strong a un God, Dios que nunca ha perdido. a God that is never lost. Vemos a un Dios que vio el trabajo insensato del faraón al perseguir a su pueblo en el mar. A God that saw the inept work of the Pharaoh that decided to follow his people through the water. Vio la insensatez de Nabucodonosor cuando proclamó ser soberano de las naciones. Saw the foolishness of Nebuchadnezzar, who decided to declare himself of all nations king. Y Jehová se ríe And God laughs al reconocer su poder to recognize his power y reconocer quién es creador y quién es criatura. and to recognize who is creator and who is creature. Ahora vamos a ver la cena 3. Now let us see scene 3. En cena 3 podemos empezar con el versículo 6. In scene 3, we can start with verse 6. Esta es la respuesta de Dios This is the response of God. después de reírse en contra de estas obras, en contra de su rey. After laughing at these actions against their king. Versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Verse 6 says, I have installed my king on Zion, my Yo, holy mountain. yo publicaré el decreto. I will proclaim the Lord's decree. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. He said to me, you are my son, today I have become your father. Pídeme y te daré por herencia las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Quebrántalas con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. You will break them with a rod of iron, you will dash them to pieces like pottery. La cena 3 se puede titular de la siguiente manera. Scene 3 can be said as the following. El único soberano Dios responde con la afirmación eterna de su Mesías y su Rey. The only sovereign God responds with an eternal affirmation of his Messiah and King. Esto es lo que vemos en el versículo 6. This is what we see in verse 6. Vemos Dios afirmando a su Hijo y a su Rey y a su Mesías. We see God affirming his Son, his Messiah, and his King. Esto nos lleva a algo muy importante del Salmo 2. This leads us to something very important in Psalms Algo 2. esencial para entender este salmo. Something essential to understand this. Este salmo primeramente es un salmo de coronación de Israel. This psalm is a psalm of coronation for Israel. En otras palabras, es un salmo dedicado a los reyes de Israel. In other words, this is a psalm that is dedicated to kings of Israel. Es un salmo que se leía cuando se ungían los reyes que Dios escogía. It's a psalm that was read for the kings that were chosen by God. Pero al leer el salmo But while you read the y psalm, mientras miramos las descripciones del Salmo 2 y el rey que se define aquí, and we read the description in Psalms 2 of the king that is defined, miramos que esta corona es muy grande para el rey humano de Israel que se encuentra en Israel. we see that this crown is too big for the human king. Es muy grande esta corona en el Salmo 2 para el rey David. This crown is too big for King David in Psalms 2. Esta corona es muy pesada para la cabeza de Salomón. This crown is too heavy for the head of Solomon. Esta corona y los vestidos del reinado de Salmo 2 es muy santa para los reyes que siguen de Israel. This crown and this clothing is too heavy for the kings of Israel. El judío vio el Salmo 2 y entendió que esto no podía ser aplicado completamente a los reyes de Israel. This Jewish person saw that the Psalms 2 was not for the kings of Israel. Los vestidos de realidad no le cabían a ellos. The royal clothing did not fit them. Por lo tanto, el judío reconoció el Salmo 2 como una profecía y una pintura y una imagen del Mesías venidero. And surely the Jewish person saw that this was a painting of the Messiah that was to come. Amados, el Salmo 2 es un salmo mesiánico. My beloved, the Psalms 2 is a messianic psalm. Se conoce como un salmo mesiánico porque nos da saber acerca del rey que puede ponerse tal corona pesada.
It's a messianic psalm because this dictates who is able to wear that crown that is so heavy. Nos dice quién es sabio para poder gobernar las naciones. It says the person who is wise to rule all nations. Nos dice quién es el Cristo que ha de venir. It says who is the Christ that is to come. El Salmo 2 nos da los detalles y las maneras de ver el trabajo y oficio del Cristo que iba a venir a la tierra. Psalm 2 dictates the work of the Messiah that was to come to the earth. Dios quiere que veamos al Cristo en el Salmo 2. God wants us to see the Christ in Psalms 2. Y lo que vemos, amados, And what we see, beloved, es un rechazo del rey que Dios ha escogido para gobernar las naciones. is a rejection of the king that has been dictated to rule above all nations. En el Salmo 2 vemos la promesa que Dios le dio a David en 2 de Samuel 7. In Psalms 2, we can see the promise that was given to David in 2 Samuel 7. Cuando Jehová le prometió a este salmista que pondría en el trono a uno de sus propios descendientes. When Jehovah was going to, when he spoke to David and said that he would put one of his descendants on the throne. Y Jehová le dijo a este David, y afirmaré su reino para siempre. And he said, I will establish the throne of his kingdom forever. Le dijo, yo le seré a él padre I will y be- él me será a mí hijo. I will be to him a father, and he shall be to me a son. Segunda de Samuel 7:16 le dijo a David, tu trono quedará establecido para siempre. And in 2 Samuel 7:16, your throne shall be established forever. Y en el Salmo 2, David hablando por el Espíritu Santo dice, este es el rey. And David in Psalms 2, speaking through the Holy Spirit, this is the king. Y este rey de segunda de Samuel 7 está siendo rechazado por los descendientes de Adán. And this king in 2 Samuel is being rejected by the descendants of Adam. El versículo, si vemos en los primeros versículos, amados, And we see in the first verses, beloveds, esto es lo que está sucediendo en el versículo 2. this is what's happening in verse 2. Vea conmigo, dice, los reyes de la tierra y los príncipes consultaron unidos contra Jehová, y mire esa palabra, contra su ungido. The kings of the earth rise up, and the rulers band together against the Lord and against his anointed. Lo animo a que haga un círculo en esa palabra ungido. I ask you to circle the word anointed. La palabra ungido literalmente significa Mesías, Anointed means Messiah, en contra de su Mesías, against their Messiah, contra de su Cristo, against their Christ, en contra del rey que él iba a escoger y darle a Israel y a David. against the king that was being chosen, that was given to El his people Espíritu in de David. Dios nos dice que hay una rebeldía en contra de Dios, y esta rebeldía se manifiesta por el rechazo del Cristo y el Hijo que va a enviar. The Holy Spirit said there would be rejection to the king that was going to come. Vemos una posición mundial en contra del que Dios iba a enviar. We could see the worldwide oppression against the one that was going to be sent. Pero ¿cambiará esto el plan de Dios? But will this change the plan of God? ¿Turbará el plan de Dios el rechazo del rey? Will it disturb the plan of God, the rejection of the king? No, No, de ninguna manera. of no way. En esta escena 3 vemos algo glorioso. In scene 3, we see something glorious. Vemos la soberanía del Dios quien servimos. We see the sovereignty of the God that we serve. Vea conmigo el versículo 6 para escuchar el decreto de Dios. Let us look at verse 6, hearing the decree of the Lord. Como un gran rey poderoso declara, Like a great powerful king, he declares, yo he puesto a mi rey sobre Sión, I have installed my king on Zion, mi santo monte. my holy mountain. Él lo ha establecido. He has established Él it. lo ha afirmado. He has affirmed it. Él cumplirá sus promesas a David. He will make sure that his promise to David will be Versículo true. 7, yo publicaré el decreto. Verse 7, I will proclaim the Lord's decree. Aquí escuchamos la voz del Mesías, This is the voice of the Messiah that we hear. tomando la afirmación del Padre y declarando la misión y el oficio hacia el mundo. Taking the affirmation of his Father and declaring it to the world. En el versículo 7, In verse 7, el hijo le dice a su papá, the Son says to the Father, haré lo que me dijiste. I will do what you ask. Jehová me ha dicho, Jehovah has told me, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. you are my son. Today I have become your father. Esa frase, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy,
The phrase, "You are my son, today I have become your father," se deriva de la promesa de 2 de Samuel capítulo 7. is derived from the promise of 2 Samuel 7. Es la frase exacta que Dios le prometió a David cuando le dijo que iba a enviar un heredero eterno a su reino. It is the exact phrase that he gave when he spoke to David that he Pero would send aún a king to algo his más people, grande, iglesia. and something even greater. Esta es la frase exacta que Dios mismo afirmó cuando Jesús de Nazaret fue bautizado por Juan el Bautista. This is the exact phrase that God had spoken when Jesus was baptized by John the Baptist. Testifica Mateo el evangelista en el capítulo 3, 17, Matthew testifies in chapter 3, verse 17. que en el momento que Jesús fue bautizado por agua, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. That when Jesus was baptized and the Holy Spirit descended in the form of a dove, Y una voz del cielo declaraba: and a voice from heaven declared, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. "This is my beloved Son with whom I am well pleased." En la transfiguración gloriosa, cuando Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús en su gloria y manifestación, In the glorious transformation that was seen by Peter and Jacob, en esa transfiguración donde vieron el resplandor brillante de su vestidura y vieron a Jesús de Nazaret hablando con Moisés y Elías. and when they saw that glorious transformation of Jesus speaking with Elijah and Moses, Lucas 9:35 nos dice que Dios habló. Luke 9:35 said that God spoke, Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo. and a voice came out of the cloud saying, "This is my Son." Lo que deseo que veamos en el Salmo 2, amados, What I wish that we see on Psalms 2, beloved, es lo que el Espíritu de Dios quiere que veamos como iglesia. is what the Spirit of God wants us to see as a church. Dios ha escogido su rey y no cambiará. God has chosen his king and this will not change. Hay un mundo rechazando a su rey y este rey es Jesús de Nazaret. There is a world that is rejecting their king, and that king is Jesus of Nazareth. Dios ha enviado al Cristo. God has sent the Christ. Dios ha enviado al Mesías del versículo 2. God has sent the Messiah from verse 2. Este salmo nos habla acerca de nuestro rey. This psalm speaks very closely of our king. Pero ¿qué debe hacer un rey? But what should a king do? ¿Qué debe de hacer un rey What should a king do cuando la tierra que le pertenece hay rebeldía? when the earth that pertains to him there is rebellion? ¿Qué debe de ser un rey soberano cuando llega a lo que le pertenece y ve banderas de autonomía declarando no vas a gobernar la tierra? What should a sovereign king do when he sees their flags planted saying that they will not be ruler of this earth? ¿Qué hará el rey? What will the king do? ¿Qué hará el rey cuando encuentra en su creación a gente planificando matar y destruir al rey de Dios? What will the king do when he sees that his creation wants to go after and destroy? Vemos la respuesta de Dios. We see the response of God. Él va a heredar lo que le pertenece He will inherit what belongs to y him va a eliminar la rebelión. and will eliminate rebellion. Versículo 9, véalo conmigo. Verse 9, if you could also No say perdamos with me. esto. Let us not miss this. Dice que Jesús vendrá a quebrantarlos con vara de hierro. It says that Jesus will break them with a rod of iron. Y los que proclamaban ser reyes y And príncipes, those who proclaim to be kings and princes, Dios los compara a vasijas del alfarero desmenuzadas. God compares them to pieces like pottery. Vemos aquí, amados, We see this, beloved, esta imagen this image de una vara que no es de madera o de paja. of a rod that is not of wood or of straw. No es una vara frágil y temporaria. It's not a rod that is temporary or fragile. Es de un hierro que significa permanencia, It's of a rod that is permanent, indestructible, indestructible, eterna. eternal. La vara que Él va a usar A rod that he will use es una que va a gobernar para siempre. is one that will govern forever. La vara que Él va a usar The rod that he will use es la que va a proteger a los que han encontrado refugio en Él is the one that he will use to protect those that have found refuge y va a in him, destruir a los que siguen en oposición al rey. and will destroy those that are in oppression of the king. Lo que vemos aquí en la respuesta de Dios en la cena 3, What we see in the response in the scene 3 vemos a un Jesús triunfante. of a Jesus that is triumphant, Vemos a un Jesús triunfante en contra de los enemigos de Dios. of a Jesus that
is triumphant against all enemies of God. En Apocalipsis 2:27, In Revelations 2:27, el Espíritu dándonos saber acerca de Jesús dijo lo the siguiente: Spirit let us know of Jesus. stating the Jesús following. las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero. In Jesus, he will rule them with a rod of iron, as when earthen Les pots and broken aseguro que pieces. nuestro Señor Jesús no está derrotado. I can assure you that our Lord Jesus is not destroyed. El Salmo 2 Psalms 2 nos dice: says, no importa lo que le hagan al rey, does not matter what they do to the king. no importa lo que le hagan al Mesías de Dios, Does not matter what they do to the Messiah of el God. Mesías triunfará. The Messiah will triumph. Esto es poderoso. This is powerful. Se burlaban de Jesús. They laughed at Jesus. Si eres el Cristo, sálvate a tú mismo. If you were the Christ, save yourself. Se burlaban de Jesús. They laughed at Jesus. A otros salvó y no se puede salvar él. He saved others, but he could not save himself. Salvador de Israel, Savior of Israel, el Mesías del Salmo 2. Messiah of Psalms 2. Se han confundido They have confused porque themselves. Dios ha declarado que ha escogido su rey Because God has declared that he has y chosen reinará his king, sobre su santo monte. and he will reign over his Y holy no mountain. importa qué le suceda a su Mesías, No matter what happens to the no Messiah, importa si muera, no matter if he al dies, tercer día At the third el day, Cristo tendrá que the resucitar. Christ will have to rise. Esta es la imagen que vemos en el Salmo 2 This is the image we have in Psalms 2 para traer aliento al pueblo que ha encontrado refugio en el Cristo. to bring breath into those that have found safety in the Lord. Lo acompaño a ver la última escena, If I ask you to please join me to look at the last scene. escena 4 en el versículo 10 y en adelante. Scene 4 in Psalms 10 to 12. Este salmo, esta escena se puede titular: This psalm and this scene can be titled, El único soberano Dios responde con un imperativo misericordioso. The only sovereign God responds with a merciful imperative to find refuge in the Son of God. Lea estas palabras preciosas del versículo 10. Let us read these precious words in verse 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, Therefore, you kings, be wise. admitid amonestación, jueces de la tierra, Be warned, you rulers of the earth. servid a Jehová con temor Serve the Lord with fear, y alegraos con temblor. and celebrate his rule with trembling. Honrad al Hijo, Kiss his son, or in O- your version, honor his o son. besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama muy pronto su ira. Or he will be angry, and your way will lead to your destruction, for his wrath can flare up in a moment. Bienaventurados todos los que en Él confían. Blessed are all who take refuge in him. Este es un imperativo de misericordia. This is an imperative of mercy. Aquí vemos una advertencia a ser prudente, We see an advertence of being wise, a considerar cuidadosamente el camino de rebeldía en que nos encontramos. to consider carefully the path of rebellion which we find ourselves on. Este es un llamado a ver dónde nos encontramos bajo la ira y condenación justa de Dios. This is a call of where we find ourselves in the wrath of God. Tal vez es el camino donde se encuentran algunos de nosotros. Maybe it's on one of the paths that we find ourselves. Y aquí el Espíritu de Dios dice: examina tu camino, And the Spirit of God is saying, examine your path. reconsidera dónde te encuentras. Reconsider where you find yourself. Aquí en estos textos vemos un llamado a admitir amonestación. In these texts, it says to be careful. La Nueva Versión Internacional lo traduce en una manera excelente: déjense enseñar. In the NIV version, it says, let yourselves be taught. Es un llamado a dejar de ir nuestro orgullo. It's a calling to say, let go of your pride. Es un llamado a dejar de entender nuestra propia sabiduría. It's a calling to let go of our own knowledge. Lo que vemos aquí es un imperativo misericordioso a servir a Jehová antes del gran día de ira. What we see here is a merciful imperative. In other words, to serve God before the day that is to come. El que viene al Cristo The Christ that is to come literalmente se va a transferir de hijo de ira y rebelión
will literally transform themselves from a child of wrath al Salmo 1. to Psalms 1. Bienaventurado, Blessed, bienaventurado. blessed. Va a transferir a ser el árbol plantado bajo corrientes de agua, They will transfer themselves into being a tree next to distilled que waters. todo lo que hace prospera That is everything that is made. It y will que make estará them puesto prosper de pie en el día de juicio. and will stand firm on the day of judgment. Esto es lo que significa honrar al Hijo. This is what it means to honor the Son. Ve al versículo 12 conmigo. Let us look at verse 12. Honrar al Hijo significa que hay un ofrecimiento de paz. To honor his Son would be as a meaning of peace. Dios está ofreciendo paz God a is los offering rebeldes peace to the rebellious que están en el camino hacia destrucción. that are in the path of destruction. Su versión tal vez dice besad al rey, Your version could say, kiss his Son, porque en el hebreo literalmente significa besad literalmente la mano o el pie del rey. because it means in Hebrew to kiss the hand or the foot of the king. Es un símbolo de homenaje y sumisión completa al rey que Dios ha escogido. It is a symbol of homage to that the Lord has chosen. Me impacta mucho lo que dijo el Dr. Montgomery Boyce sobre esto. It impacts me what Dr. Montgomery Boyd said of this. Escuche, amados. Let us listen, beloveds. Besad al Hijo. Kiss the Son. Por supuesto, eso es lo que estos gobernantes no harán. That is what these rulers will not do. Es por eso que están en el peligro de una destrucción final. Of course, it is why they are in danger of a final fierce destruction. Asegúrate de que no estés entre ellos. Make sure you are not among them. Los gobernantes del mundo se enfurecen contra Cristo. The rulers of the world rage against Christ. Pero ¿por qué deberías hacerlo tú? But why should you? Las manos que Él ofrece para que beses son manos que fueron perforadas por clavos cuando fue crucificado en tu lugar. The hands that holds forth for you to kiss are hands that were pierced by nails when he was crucified in your place. Un día vendrá como el gran juez de todos. One day he is coming as the great judge of all. En ese día los malvados serán castigados, On that day the wicked will be punished, pero hoy es el día de su gracia. but today is the day of his grace. Me encanta esto. I love Él this. te invita a venir a Él. He invites you to come to him. El Salmo 2 es uno de mis salmos favoritos, Psalms 2 is one of my favorite psalms porque Dios abrió mi entendimiento a ver que yo era uno de esos que ponía mi puño hacia Dios. because God opened up my knowledge and wisdom and realized that I was one of the many who held my fist up to God. Rehusando que me dirija, I asked him to redirect me, rehusando que gobierne mi familia. that I refusing that my family would govern. Estaba rehusando que me dijera cómo ser papá, I was refusing for him to show me how to be a father, rehusando cómo servir y usar el dinero. refusing how to use money properly. Rehusaba todo lo que me decía. I refused everything he told me. Y si soy sincero, And if I'm being honest, en algunos momentos hasta me atreví a retarlo. in some moments I even desired to challenge him. Y Dios And God, me abrió el entendimiento como a usted, he opened up my wisdom like you a ver esa cruz to see that cross y ver esas manos and to see the hands con clavos with nails, y darlas y extenderlas a pecadores, decirle besad to give al them Hijo, and extend them to say, kiss the Son, honrad al Hijo, honor the Son, sed prudente, be prudent, considera tu camino, consider your path, cambia tu camino change your path antes del gran día de ira. before the great day of wrath. Bienaventurados todos Blessed- los que en Él confían. Blessed are all who take refuge in him. Todavía me recuerdo de ese día en cual el Señor abrió mi corazón y mi mente para ver mi condenación y mi rebelión en contra del Mesías del Salmo 2 y ver lo que yo justamente merezco como culpable por mis pecados y mis rebeliones como descendiente de Adán. Y me recuerdo esas palabras hermosas que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor en ese día me perdonó, tal como ha perdonado a muchos de ustedes en la congregación Comunidad Cristiana de Tacoma. Han venido y sometido sus vidas gozosamente
al buen señorío del Señor Jesús. Y hemos pasado de ser esclavos del pecado que nos lleva a muerte a ser esclavos gozosos de un buen amo llamado Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que hemos aprendido en este día. Si usted está escuchando en su casa, hermano, amigo, niño, joven, y no ha entregado su vida al Señor Jesús, su vida ha sido caracterizado por pecado, por rebelión, por decirle no al Señor. No me vas a decir qué voy a hacer. Yo soy mi propio dueño. Veamos las manos traspasadas de Jesús en el Salmo 2, diciéndole, arrepiéntete, razona en tu mente, porque viene a gobernar Jesús. Recibe el perdón del Señor Jesús, un buen amo. Y te invito y comparto el imperativo misericordioso de Jesús. Ven a Él, rinde tu vida al buen Jesús. Y si, amigo, eres un hermano en Cristo, pero últimamente nuestras vidas no han estado demostrando que están bajo su señorío, el Mesías que es victorioso, aún en estos días de aflicción, de incertidumbre y de duda. Hoy es un buen día para recordar que el Rey triunfa, no importa lo que suceda en este mundo. Ya ha vencido nuestros enemigos, el pecado y la muerte. En Él hemos puesto y depositado nuestra vida y nuestra confianza. Así que no hay nada que temer, porque lo que necesitamos más Él nos ha dado. Y eso es paz, perdón y reconciliación con Dios. Así que disfrutemos de la reconciliación que tenemos con nuestro trino Dios en esta semana. No estés desanimado, cristiano. Enfoquémonos en la persona de Jesús y las bondades que se encuentran en esa cruz. Él está por venir y nuestra fe está puesta en Él. Así que, hermanos, vamos a despedirnos. Ojalá que ya el papá pueda orar con cada uno de los hermanos de su familia, de su hijo, su hija, su esposa, y puedan orar juntos como conclusión. Y puedan también tomar una oportunidad. Papá, puedes empezar tú, mamá, puedes empezar tú, y compartir lo que usted aprendió en el Salmo 2. ¿Qué es lo que el Señor nos enseñó por medio de su Espíritu? Por medio de la palabra del Dios viviente en forma escrita. Ahí está lo que Dios nos ha comunicado en su palabra escrita. Así que compartan uno con otro, niño, joven, compartan uno con el otro lo que Dios ha estado ministrando con usted. Así que, si Dios permite, los veo entre la semana, estaremos juntos y para la próxima tal vez tengamos a nuestro hermano Félix que nos despida con la hermosa canción La paz de Dios sea contigo, ¿verdad? Y así que la paz de Dios sea contigo, cual es paz que hemos podido tener por medio de Cristo Jesús. Hasta luego, hermanos, los quiero mucho.